Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que están teniendo mucha actividad de este tipo por estos días, así que gracias por su presencia. Para los que no me conocen, soy Verónica Seijas, trabajo en el área medical de Cienza, atendiendo especialmente justamente el área de oncología. Bueno, como todos saben, en el día de hoy vamos a recibir al doctor Carlos Silva, por ahora virtualmente, que nos va a hablar de inmunoterapia en cáncer renal. La dinámica va a ser a través de, va a ser una hora más o menos de exposición, y luego preguntas que ustedes pueden ir planteando durante el chat, durante la charla, y al final recabamos quién va a responder. Bueno, le cedo la palabra al doctor Diego Tuyá, que va a hacer la presentación formal de Carlos, y lo veo al final de la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. En primer lugar, agradecer a Ciencia que nos ha invitado hoy a participar de este encuentro con el doctor Carlos Silva. Agradecer también a todos los participantes que hoy están con nosotros para participar de esta excelente charla que vamos a tener. Hoy vamos a tratar uno de los temas muy importantes en estos últimos años que tiene que ver lo que tiene que ver con la intervención con la inmunoterapia en cáncer de riñón. Para esto, el Laboratorio de Ciencia ha invitado al doctor Carlos Silva. El doctor Carlos Silva es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires y del Hospital Universitario Austral. Es profesor y director de la carrera especialista en Oncología en la UCA, Universidad Católica Argentina, y ex-fellow del Departamento de Inmunología de la Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y te dejo entonces. Diego, un placer, muchas gracias. Gracias a Cienza por invitarme a dar esta charla. Gracias a Diego y a ustedes, todos los uruguayos, a quienes, como mencioné antes, realmente quiero mucho. Perdón porque por ahí los decepciono, porque Diego dijo una excelente charla, con lo cual ya me condicionó, o sea, no me parece mal, pero voy a tratar de cumplir lo mejor posible con eso. Voy a tratar de no ser demasiado somnífero. Una hora suele ser mucho, voy a tratar de que sea tal vez un poco menos, pero si no, vamos a tratar de hacerlo más o menos entretenido. Voy a compartir ahora las imágenes. Muy bien. A fin de este año, yo voy a cumplir 40 años de recibido. Al año siguiente comencé la residencia de oncología, que tenía su parte de medicina interna, obviamente, y después oncología. O sea que yo transité muchas de estas etapas que ustedes después van a ver en la línea de tiempo, con respecto al cáncer renal. Y me interesaba especialmente lo mismo que el melanoma, porque eran tumores que dependían, o sea, que tenían una respuesta inmune, o tenían alguna relación con el sistema inmune. Y la verdad que tardó muchos años en que esa relación se consolidara, y tuve el placer de vivir dos cambios de paradigma en una vida médica. Y esos dos cambios de paradigma fueron, primero, el hallazgo de terapias dirigidas contra blancos moleculares específicos, y segundo, el desarrollo de la inmunoterapia, en el que tuve la suerte y el privilegio de trabajar en Holanda en la investigación básica. Durante muchos años, con respecto a la inmunoterapia, fuimos patitos feos, o sea, como era mucho, este término van a entender, mucho lo utilizaban los chantas dentro de la medicina para hablar de te mejoro las defensas, era el eslogan. Y la realidad es que luego se consolidó y bueno, uno dejó de ser patito feo y por ahí pasó a ser cisne, ¿no? Con esto. La verdad que es un privilegio. Y antes de morirse, lo cual es más curioso todavía. Bueno, vamos para adelante. Esta es mi declaración de intereses. Y en fin, cáncer renal es 1/3 de los tumores geniturinarios. Lo más interesante es que tiene bastante heterogeneidad, en realidad como todos los tumores sólidos. Al menos hay 16 subtipos tumorales según la clasificación histológica y molecular, y son de origen epitelial. Más del 70% de los carcinomas renales a células claras. Son carcinomas renales a células claras. Vamos a hablar un poco de biología. Tal vez les parezca aburrido, pero voy a tratar de hacer que ustedes comprendan a dónde se aplican todos estos puntos biológicos cuando uno trata de comprender los resultados que uno tiene ahora. Estos son los famosos hallmarks que Hanahan presentó, publicó en Cell en el año 2011, y de estos hallmarks que tenemos, que son las distintas maneras de los tumores de progresar, hay 3 en los cuales participan los tumores renales. Esos 3 son, por un lado, tienen alteraciones de regulación de la energía, o sea que tienen alteraciones importantes del metabolismo.
y tienen alteraciones importantes del metabolismo, sobre todo relacionadas con la glicólisis. Otro es evitar la destrucción inmune. Y evitar la destrucción inmune es cambiando el microambiente tumoral o presentando marcadores de superficie que inhiban la actividad de la acción inmune. Y la tercera es induciendo angiogénesis. Es uno de los tumores que más vasos produce. De hecho, es un modelo tan angiogénico que habitualmente, para aquellos que sean cirujanos, se hayan operado tumores renales, habrán visto la inmensa vascularidad que tienen. Lo mismo cuando uno opera una metástasis ósea. Y cuando yo era chiquito en esto, nos decían que si el tumor era grande y estaba cerca de la superficie, pusiéramos el estetoscopio que le íbamos a escuchar soplar. Eso le da una pauta de la velocidad de la angiogénesis. Si uno va a los mecanismos bien íntimos, esto correspondería a la parte metabólica. Ya hay fármacos dirigidos contra las tres principales, digamos, alteraciones. Por un lado, contra la parte metabólica, el CB839 inhibe este mecanismo, que es un mecanismo relacionado con el transporte de glucosa intracelular, y las glutaminasas, ¿sí?, que están relacionados con la glicólisis propiamente dicha. Igual estos fármacos todavía no son de uso, pero para ver algo que bloquea esta vía de acción de los tumores renales. Otro es básicamente la presencia de distintos receptores de factores de crecimiento, casi todos ellos relacionados fundamentalmente con la angiogénesis, ¿sí? El AXL, el factor de crecimiento hepatocitario, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico, y el VEGF, o factor de crecimiento del endotelio vascular, que es uno de los principales protagonistas. Para todos estos, tenemos una serie de fármacos que ya los bloquean. Cabozantinib son inhibidores de tirosinquinasa de estos receptores, o sea, actúan sobre el dominio intracelular. Cabozantinib, axitinib, pazopanib, lenvatinib, sunitinib, sorafenib. Y después tenemos el otro paso, que es su capacidad de inhibir la respuesta inmune, presentando, por ejemplo, PD1, o LAG3 o CTLA4, que son distintos mecanismos de inmunosupresión. Algunos a nivel del ganglio, donde se produce la presentación antigénica, y otros a nivel periférico, donde está el tumor. Muchas veces son las propias células tumorales las que tienen estos antígenos, como el PDL1, que tienen la capacidad de activar el PD1, que es un receptor fundamentalmente inmunosupresor. Y para esto también tenemos múltiples agentes, o sea, el nivolumab, el pembrolizumab, el atezolizumab y el avelumab son los que han sido probados hasta ahora en cáncer renal. Y por otro lado, tenemos otros mecanismos inhibitorios, como el mecanismo de la enzima AIDO, que en realidad lo que hace es bloquear una enzima que se ocupa de la degradación del triptofano a quinureninas. Y eso es muy importante porque las quinureninas, vamos a ver más adelante, producen cierto grado de inhibición. Básicamente el 90% de los carcinomas renales de células claras tienen una mutación del VHL, pero esto es importante. Las mutaciones son principalmente cromosómicas, es decir, el cáncer renal es una enfermedad cromosómica del cromosoma 3 y tiene que ver con pérdidas en distintas partes del cromosoma 3. Por otra parte, existe un aumento de la expresión del HIF1, o sea, el factor inducido por hipoxia 1A y el factor inducido por hipoxia 2A, que están muy relacionados con la glicólisis aeróbica y cuya en realidad principal función es la inducir angiogénesis. Entonces, cuando el VHL está mutado, lo que sucede es que el VHL libera ubiquitiniza esta proteína y esta es destruida por el proteasoma. Cuando está mutado, no lo ubiquitiniza, se acumula y esto produce angiogénesis activa. Igual no tiene valor pronóstico o predictivo. Y después, como les decía, es una enfermedad más del cromosoma, ¿no? O sea, y son los reguladores de la cromatina los que están relacionados con eso, como el PBRM1, que induce angiogénesis, y el VAP1, que se ve en el 10% de los tumores. Son mutaciones excluyentes y sí tienen alto valor pronóstico y predictivo. Y desde el punto de vista de la clínica, ha sido muy útil en la enfermedad avanzada tener modelos pronósticos, porque estos modelos pronósticos han dividido clínicamente grupos que tienen una explicación molecular que ahora vamos a ver. Y esos dos, como ustedes saben, son el score del Memorial Sloan Kettering, que habla de riesgo favorable, intermedio y pobre
creado por Motzer y publicado en el Journal of Clinical Oncology en el año 2002, y el score de Hang, ¿sí? Que ustedes saben, o del International Metastatic Database Consortium, que también dividen lo mismo, y la diferencia entre los dos, fundamentalmente, porque los primeros 4 factores, que es tiempo de diagnóstico hasta la cirugía mayor o menor de 12 meses, performance status Karnofsky menor o mayor de 80, los valores de calcio por arriba de 10 miligramos por ciento y de hemoglobina por debajo de 12 gramos por ciento, le agrega el score de Hang la relación de los neutrófilos, o sea, cuando es más de 10.000 neutrófilos y más de 400.000 plaquetas, esos pacientes que andan mal, generalmente. Y son los que corresponden al grupo de pobre riesgo predominantemente. Y eso tiene una razón, porque tanto la neutrofilia como la hiperplaquetosis son en realidad dos factores inmunosupresores, fundamentalmente, y que aparecen durante la inflamación. Entonces, actualmente tenemos anti-PD1, anti-PD-L1 y anti-CTLA4 como 3 herramientas útiles e inicialmente utilizadas en pacientes refractarios a terapias antiangiogénicas y hoy inhibidores del receptor de la tirosina quinasa. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué tiene que fijarse? Uno tiene que ver los niveles de infiltrado que tiene el CD8 en el cáncer renal. Si ustedes se fijan, los niveles de infiltración de los CD8, ¿sí? Los tumores como el renal están en el extremo donde uno tiene una alta expresión de PDL1 y una alta expresión de CD8A. Si ustedes se fijan, es de los más altos. Esto lo hace muy inmunogénico al tumor. Y esto es interesante. Los que hicieron el estudio COMPARS hicieron un estudio posterior dentro de este estudio COMPARS, en donde se compara sunitinib con pazopanib, para tratar de entender qué clústeres había genéticos dentro de los tumores renales. Y se encontraban en realidad con 4 clústeres fundamentalmente, de los cuales el 4, como ustedes pueden ver, es el de peor pronóstico de todos. O sea, el 4 es el que anda realmente mal, y hay una diferencia estadísticamente significativa con los otros 3, el 4 anda realmente mal, y el 3 es el que mejor anda. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuando fueron a buscar las firmas moleculares que estos tenían, básicamente el grupo, el 4, tenía una firma molecular predominantemente inmune. Y el 3 tenía una firma molecular predominantemente angiogénica. Y después había una firma molecular mieloide que habitualmente podía mezclarse con la firma molecular inmune. Y esto es importante porque las células del estirpe mieloide, como por ejemplo la stem cell derivada mieloide, son células inmunosupresoras en el microambiente tumoral. ¿Y qué es lo que vieron? Que los tumores, ¿sí?, que tenían alto el perfil, o sea, una firma transcriptómica alta de angiogénesis, tenían mejor respuesta a estos que eran antiangiogénicos, básicamente, que los que no la tenían, con una diferencia estadísticamente significativa, una reducción del riesgo, o sea, una reducción del riesgo de muerte de 32%. Y otra cosa que vieron es que estaba relacionada con la infiltración macrofágica. Cuando había mucha infiltración de macrófagos, era peor la respuesta al tratamiento. Y esto tiene que ver con que estos macrófagos predominantemente son macrófagos tipo 2, que son inmunosupresores. Los tipo 1 son, ayudan al sistema inmune, y los tipo 2 son inmunosupresores. Entonces, ¿qué se vio? Incluso si combinaban estos factores. Aquellos que tenían un patrón molecular angiogénico alto y un patrón macrofágico bajo, eran los que mejor andaban y la P fue estadísticamente significativa. Y aquellos que tenían un patrón angiogénico bajo y un macrofágico alto eran los que peor andaban, por lógica, por lo que yo expliqué previamente. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que uno dice, bueno, entonces yo puedo saber cuáles van a andar muy bien con antiangiogénicos. O sea, recuerden esto, ¿no? Esto no está validado clínicamente, pero recuérdenlo, porque puede ser algo que incluso los lleve a ustedes a formularse la pregunta, ¿cómo podemos hacer para mejorar la puntería con qué le debemos dar a los pacientes? Y cuando uno ve las diferencias entre la firma
o el patrón molecular de mutaciones angiogénico, el inmunológico y uno que es mixto, van a ver que el patrón angiogénico está en los pacientes de pronóstico favorable de la MDC. Y recuerden esto porque entonces van a entender con esto los resultados, por ejemplo, del trial que hace ipi/nivo versus sunitinib. Y estos tienen fundamentalmente PBRM1 mutado, que tiene que ver con la angiogénesis. Tiene el CCA básicamente también mutado. Esto es clear code, ¿no? Esto significa clear code A, esto es clear code renal cell carcinoma 2 y 3, y tiene mutaciones en el MET, en el VEGF, en el FLT1 y FLT4. Y si tienen el patrón inmunológico, generalmente el IMDC es pobre. Tienen el VAP1 mutado, tienen el clear code B, el clear code renal cell carcinoma 1 y 4, y tienen marcadores inflamatorios, o sea, tienen IL8, IL6, SL2, interferón gamma e interferón alfa. Y esto tiene IDO, que tienen que ver con la respuesta inflamatoria. Y después hay uno que es mixto, que tiene este mismo patrón del inmunológico, más una alta presencia de células mieloides, como habíamos visto en la clasificación previa. Recuérdense siempre que cuando hay hipoxia intratumoral, y los tumores renales suelen ser grandes, tumores con una parte necrótica importante en su centro, cualquier tumor que en los modelos experimentales tiene más de 1 centímetro ya tiene centro necrótico, y estos elevan el HIF-1, como vimos, porque tienen la mutación del VEGF, lo cual no permite que se destruya el HIF que se forma por la presencia de la hipoxia en el centro del tumor. Esto desarrolla muchas aberraciones vasculares, pero las aberraciones vasculares son un problema para el sistema inmune porque producen inmunosupresión, además el VEGF, con sus aberraciones vasculares. Y esa inmunosupresión, por ejemplo, ven que aumenta el colapso vascular, el flujo dentro del tumor, ¿sí? Aumenta la infiltración por CD8, pero también aumenta la infiltración por células T reguladoras que son inmunosupresoras y llevan a que sean exhaustas las células T y que haya más apoptosis. Sobre las células dendríticas, producen disminución de la maduración y presentación antigénica, también producen sobre el CD8, como dijimos, lo hacen exhausto y disminuyen la función efectora, y hay M2 que aumenta el efecto inmunosupresivo, y Treg que ya sabemos que producen disminución o inmunosupresión. Entonces después se hizo un estudio del InMotion 151 que más allá de sus resultados tuvo un dato muy interesante. Esto fue atezolizumab más bevacizumab versus sunitinib en pacientes en primera línea. Como ustedes que vieron ahí, que los tumores con PD-L1 positivos tenían peor sobrevida libre de progresión y tenían tumores más agresivos. Cuando ellos vieron a qué estaba asociado esto, bueno, estaba asociado a una firma o un patrón molecular inmunomieloide. ¿Sí? O sea que tenían al enemigo dentro de casa, tenían un inhibidor de la respuesta inmune. Y cuando uno ve la firma angiogénica, que esta es la conclusión de lo que estábamos hablando, la firma angiogénica tiene una buena respuesta al sunitinib. Como ustedes ven, esta sería básicamente la respuesta al sunitinib, que tiene una alta tasa de respuestas, 46%, con 7% de respuestas completas, y tiene una alta expresión de la firma angiogénica. Y la firma T efectora, por otra parte, tiene buena respuesta al combo, que es esto. 16% de respuestas completas, 33% de respuestas parciales, y tiene una menor respuesta a los antiangiogénicos. Es decir, que uno tal vez podría predecir, si valida esto, cuál puede ser la mejor respuesta que uno pueda tener. Y cuando uno incorpora la firma mieloide, entiende un poco más las cosas, porque la realidad es que a los pacientes les iba, que a los pacientes, fíjense, estos pacientes con atezolizumab solo, ¿sí? Les iba peor, les iba mal, y acá tenemos un anti-PDL1. Cuando uno le sumaba el bevacizumab, les iba mucho mejor, pero lo que pasa es que estos tenían una firma mieloide alta, alta T efectora, alto componente mieloide de inmunosupresor. O sea que de alguna manera la antiangiogénesis estaba sobrepasando la resistencia que podía haber al anti-PDL1. Ahora sí, la firma mieloide es baja con la T efectora alta,
al no existir esta inhibición mieloide célula T efectora, como ustedes ven, los resultados con o sin bevacizumab eran iguales para el PDL1. O sea, esto les va a explicar muchas respuestas que uno ve en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores predictivos? Básicamente, bueno, uno tiene el PDL1, uno se puede hacer muchas preguntas, los tumores renales expresan en forma importante el PDL1, pero hasta ahora no han podido mostrar una diferencia clara, por lo menos en la segunda línea, por lo cual no es un factor predictivo así como es para otros tumores. Sin duda, PDL1 alto significa mayor respuesta, pero PDL1 bajo tiene básicamente un valor predictivo negativo bajo. Después está el TMB, muy discutido. Dice, ¿por qué a veces el TMB en algunos tumores, aunque sea bajo, si es bajo debería tener poca respuesta, si es alto debería tener mucha respuesta, porque a más antígenos tengo, o sea, más carga mutacional tengo, más antígenos tengo, más respuesta. Sin embargo, esto no sucede en tumores renales. Generalmente los tumores renales tienen un TMB bajo. Pero lo que sucede es que en realidad el TMB mide solamente las variaciones de nucleótido único. Mientras que en los tumores renales esa no es la principal mutación. Las mutaciones son más de inserciones de lesiones porque es más cromosómico y hay antígenos que se expresan mucho menos en consecuencia. Y generalmente son antígenos de errores de lectura, ¿sí? Y no antígenos que tienen una mutación de nucleótido único. Entonces, estos son los que de repente no aparecen en el TMB, pero si uno los pudiera tener dentro del TMB, sería un TMB alto para tumores renales. Por lo tanto, no es predictivo. No hay estudios prospectivos que utilicen TMB en carcinoma renal, y además los tumores con bajo TMB han respondido, o sea que valor predictivo negativo no lo podemos considerar. O sea que la respuesta a los inhibidores de checkpoint inmunes no parece verse al TMB, sino a esta expresión, a cuál es la expresión de los programas de presentación antigénica. Y lo que pasa, lo que sí tiene el tumor renal es una alta heterogeneidad intratumoral. Cuando hay una alta heterogeneidad intratumoral, correlaciona negativamente con el filtrado CD8 y con los programas de presentación antigénica. ¿Sí? La alta presencia de CD8 es de mal pronóstico. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Y el perfil de activación de los linfocitos T también tienen eventualmente valor pronóstico. Si las T reguladoras dominan sobre las TCD8, o sea, hay muchas T reguladoras, uno tiene una respuesta peor. Digo. O sea, cuando la relación CD8, los linfocitos TCD8, T reguladoras, es más baja, les va peor a los pacientes. Lo mismo pasa con la relación de las T-helper, la CD4, TH2, cuando están muy altas las TH2, también es mala la respuesta. Pero esto vino a responder muchas de estas cosas en realidad con la citometría de masa, en donde en realidad vemos que predominantemente son linfocitos T y células mieloides las que ocupan el microambiente tumoral. O sea que la composición del microambiente tumoral es muy importante. Muy bien, vayamos a la línea del tiempo de los tratamientos. Antes del 2005 teníamos muy poca cosa. Teníamos el interferón, hace muchos años, que uno de mis amigos dice que lo tiraban al rolete y sin saber muy bien qué hacía. En realidad sí sabíamos qué hacía. Sabíamos en el laboratorio que aumentaba la presentación antigénica. Pero eso no era suficiente, eso nos servía en los modelos in vitro, pero no era suficiente para explicar que pudiera mejorar toda la respuesta inmune solamente por ese mecanismo. Y hace muchos años, en esa época, cuando yo era residente, apareció la interleuquina 2. La interleuquina 2 en altas dosis, nos guste o no, era el único tratamiento que curaba a algunos pacientes. Era muy chiquita la proporción. 6% de respuestas completas, había que tener la infraestructura para manejarlo. Yo cuando regresé a Holanda fui el primero que creó una unidad de interleuquina 2 en altas dosis en el año 1989 en la Clínica Independencia. Y era solo un 6% de pacientes, el paciente tenía que hacer tratamiento en terapia, y solo un 6% de los pacientes alcanzaban la respuesta completa, de los cuales el 3% estaban vivos a largo tiempo. ¿Pero qué aprendimos? A los 2 años se hacía una meseta, y los pacientes que estaban vivos a los 2 años seguían y se morían de otra cosa. Y entonces dijimos, acá pasa algo con la inmunidad, pero le estamos pegando muy bajo, necesitamos lograr esto mismo, pero más arriba. En el medio
hubo un decaimiento en la investigación en inmunoterapia porque aparecieron los agentes dirigidos contra blancos moleculares específicos, fundamentalmente antiangiogénicos, o dirigidos contra el mTOR, es decir, contra la vía de la fosfatidinoacetiltransquinasa. El sorafenib, el sunitinib, el tensirolimuz, fue la época también de la aparición del everolimus y el pazopanib, ya algún perfilado de combinación de inmunoterapia con antiangiogénicos, bevacizumab más interferón alfa. En el 2013 aparece el axitinib en segunda línea como superador del everolimus. Y en el 2015 el nivolumab, el cabozantinib y el lenvatinib más el everolimus. Para el 2018 se consolida la era de la combinación de la inmunoterapia con el nivolumab más ipilimumab, y para hace apenas 2 años se comienza a consolidar la combinación de agentes antiangiogénicos con anti-PD1 o anti-PDL1. Anti-PD1 el pembrolizumab, anti-PDL1 el avelumab. Entonces, ¿cómo se presentó en ese momento la inmunoncología? Bueno, en pacientes previamente tratados, con los grupos de riesgo clasificados por la clasificación de Memorial-Kettering, que es el estudio, el Checkmate 025, donde en realidad lo que nosotros vimos con nivolumab 3 miligramos por kilogramo versus everolimus no es la elección más feliz para la segunda línea, 10 miligramos oralmente una vez al día. Quedó el nivolumab como un estándar of care después del fracaso de los agentes antiangiogénicos. Y quedó junto en esa condición con el cabozantinib, que en segunda línea también demostró un control de la enfermedad parecido, siempre hablando de carcinoma de células claras. Vimos que mejoraba la sobrevida, había una disminución del riesgo de muerte del 27%, con una P estadísticamente significativa, entre el nivolumab y el everolimus. Y la otra cosa importante, con una mucho mejor calidad de vida, porque nivo solo se banca bastante bien si uno sabe cómo manejar las toxicidades del sistema inmune. Acá hay un ejemplo de un paciente tratado, fíjense, este es el paciente inicialmente, y fíjense la respuesta que el paciente tiene a nivel pulmonar, fíjense la masa adenopática mediastinal acá, y después del tratamiento con nivo, y los nódulos pulmonares con excelente respuesta. Enfermedad hepática, también con una respuesta muy significativa. ¿Sí? Fíjense en esta masa que surge seguramente de una costilla, habitualmente es así, o sea, son grandes masas de partes blandas surgiendo de una metástasis ósea, la disminución de la adenopatía mediastinal. Y esto es lo más importante de todos en la inmunoterapia. Cuando uno tiene respuesta a la inmunoterapia, la característica es que esta respuesta se sostiene en el tiempo. O sea, se logró lo que nosotros tratábamos de ver con la interleuquina 2. ¿Por qué? Porque incluso los pacientes que han suspendido el tratamiento, que son las rayitas que ustedes ven como rojas, primero, van respondiendo a lo largo del tiempo. No necesariamente de entrada responden la mayoría, pero no alcanzan la máxima respuesta. Muchos de ellos alcanzan respuestas completas después de un tiempo de administrar la medicación. Pero por sobre todas las cosas, las flechitas negras indican pacientes que siguen en respuesta, aún pacientes que ya han suspendido el tratamiento. ¿Cómo es la lógica? Después podemos discutir eso. El único problema es que solamente había respuestas impresionantes en la cuarta parte de los pacientes, 25%, más que el everolimus, que históricamente lo que hace es dar mucha enfermedad estable, digamos, ¿no? 55% de enfermedad estable, pero la tasa global de respuestas era 25 para el nivolumab y 5 para el everolimus, pero es de elección si uno utilizó en primera línea un antiangiogénico. 35% de los pacientes, de hecho, tenían como mejor respuesta la progresión de la enfermedad. Y cuando uno miraba los pacientes PDL1 mayores o iguales de 1, menor de 1, como ustedes ven, no había una diferencia significativa, de tal manera que el PDL1 no era un marcador para estos. Entonces, ¿cuál era el tema? Bueno, el tema era, para llevarlo a un futuro, a esa situación que veíamos en ese presente, era utilizar inhibidores CTLA4, ¿sí?, que actúan en primar, o sea, en hacer la lectura del antígeno y en permitir que esa lectura del antígeno se transforme en activación de los linfocitos T y proliferación de los mismos, e inhibidores del VEGF, que a su vez favorecen la infiltración de linfocitos T dentro del tumor. Entonces empezamos con la combinación de dos inhibidores. Esto es el Checkmate 214. Y en él, este es un estudio fase 3 de nivo combinado con IPI, al revés de las dosis que se utilizan en nivo-IPI en melanoma. El nivo-IPI en melanoma es 1 miligramo kilogramo
de nivolumab y 3 mg/kg de ipilimumab. Este esquema, que es 1 miligramo de IPI, 3 miligramos por kilogramo de nivolumab, es más manejable en términos de la toxicidad, pero no deja de ser altamente tóxico. Pero hoy por hoy no mata pacientes. Si uno sabe manejar esto, lo maneja una institución de alta complejidad y con mucha interconsulta dentro de la institución. Esto fue por 4 dosis cada 3 semanas mientras recibía IPI y cada 2 semanas después de mantenimiento del MIBO, versus 50 miligramos como tradicionalmente se administra el sunitinib. Se los trata hasta progresión. El endpoint primario fue PFS, sobrevida global y tasa de respuesta. Y como ustedes pueden ver, a 42 meses, 52% de los pacientes están vivos, versus 39% en el grupo de sunitinib. Eso sí, se los estudió en los grupos de riesgo intermedio y riesgo pobre, porque ya se sabía que los de bajo riesgo iban a tener pocas probabilidades de responder, por lo que yo les expliqué desde el punto de vista molecular al principio, porque tienen un patrón molecular, un patrón genético de mutación, mucho más orientado hacia la angiogénesis que hacia la respuesta inmunitaria. Entonces, era de prever que en los grupos de riesgo intermedio y pobre iba a funcionar mejor, y como ustedes ven, la mediana, a 42 meses, la mediana de la sobrevida global no fue alcanzada, recién está siendo alcanzada a los 48 meses, y para el sunitinib fue de 26 meses en el primer análisis. Cuando siguió el análisis, hasta los 42 meses, la mediana fue de 47 meses, 26.6 se mantuvo igual para el sunitinib. En principio uno pensaría que a esta altura, después de los 36 meses, ya se alcanzó el plató y que no va a bajar mucho más a lo largo del tiempo, porque recuerden que esto es mortalidad global, y la mortalidad global implica ingresar otras causas de muerte. Cuando uno ve la sobrevida libre de progresión, para la inmunoterapia siempre es más baja que al revés, ¿no? O sea, en general cuando uno ve quimioterapia, una buena sobrevida libre de progresión más alta que la sobrevida global. En inmunoterapia es diferente por la sencilla razón de las respuestas que son durables a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, en esa condición, fíjense ustedes que a los 42 meses tienen 35% de los pacientes, ¿sí?, que siguen en respuesta al mismo esquema, que no han tenido que cambiar a otro esquema, y un 19% solamente en el grupo de sunitinib. Es una disminución a los 42 meses, como ven, se hace más pronunciada que a los 17.5 meses, con una P estadísticamente significativa y una reducción del riesgo de progresión del 24%. Y de vuelta, ¿no? Cuando uno ve la sobrevida global, el tiempo a la respuesta y la progresión, fíjense estos pacientes siguen en tratamiento, son respondedores completos y parciales al IPI más nivo de los grupos de riesgo intermedio y pobre, y fíjense que prácticamente todos ellos continúan en respuesta estando en tratamiento. Estos son pacientes que están fuera de tratamiento y nunca recibieron subsecuentes terapias sistémicas. Y sin embargo, fíjense cuántos de ellos en la línea azul, que es el tiempo en el cual están fuera de tratamiento, y no recibieron ninguna otra terapia sistémica, estos pacientes en esta curva de nadadores claramente siguen vivos, comparados con el grupo de sunitinib. Y estos pacientes son los que están fuera de tratamiento y recibieron terapias subsecuentes sistémicas y continúan en tratamiento. Por supuesto, son menos que los muchos más que suceden en el grupo de sunitinib. Y cuando uno ve la duración de la respuesta completa, estos son respuestas completas, es un análisis post-hoc del brazo nivo más IPI para toda la población tratada, ustedes ven que los pacientes sostienen la respuesta más allá de la suspensión del tratamiento. Los pacientes continúan en respuesta, que son las flechitas negras en el extremo. O sea que la duración mediana de respuesta de los respondedores completos aún no ha sido alcanzada. De vuelta, cuando uno mira, esta es toda la población, ¿sí? La sobrevida global a 42 meses y una disminución del riesgo de muerte del 28%. Cuando uno ve la población de riesgo intermedio, ese beneficio o esa disminución del riesgo de muerte es del 34%. Pero cuando uno ve la población de bajo riesgo, definitivamente
no tuvo ningún beneficio porque al contrario, no le fue bien. Pero esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Esta es la población predominantemente angio y esta es la población predominantemente inmuno. Cuando este es con un follow-up mínimo, cuando esto es visto por el Comité Central y visto por los investigadores. Y la verdad que los datos fueron consistentes, tanto el Comité Central como los investigadores coincidieron bastante en términos de la cantidad de las tasas de respuesta en estos pacientes. Y esto es a 48 meses, como ustedes pueden ver, 50% de los pacientes están vivos en el grupo de hipo más nivo y 35% en el grupo de sunitinib. Estas son las toxicidades. La verdad que no están así. En realidad, las generales, por lo menos las no relacionadas a fenómenos inmunes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Se escucha perfecto. Sí, Carlos, perfecto. No, porque me pareció que está bien estable la señal. Cualquier cosa me avisan. Como ustedes ven, en realidad el sunitinib, todos lo sabemos porque todos lo hemos utilizado un montón. Las toxicidades con el sunitinib generales, sistémicas, suelen ser pesadas y son marcadamente más pesadas incluso que las del nivo-ipi, pese a que el nivo-ipi tiene una tasa de toxicidades muy elevada. Pero tal vez lo que es más interesante es que, por ejemplo, con el sunitinib hay toxicidades como la vascular que se sostienen a lo largo del tiempo, que no van decreciendo a medida que pasa el tiempo. Mientras que las toxicidades inmunológicas se ven predominantemente al principio, pero con el tiempo se van estabilizando y esto básicamente, como ustedes ven, los eventos adversos relacionados, digamos, con la administración del esquema nivo más IPI son más importantes al principio y después van decayendo a lo largo del tiempo y más sostenidos con el sunitinib, incluso las de grado 3 y 4. Y esto también es muy interesante porque esto ya lo habíamos visto en melanoma. Los pacientes que tenían que interrumpir el nivo de IPI por los eventos adversos, no se preocupen. Analizados en el tiempo, en realidad estos pacientes responden de la misma manera, tienen la misma tasa de pacientes vivos que cuando los pacientes completan el tratamiento. Y como ustedes pueden ver, en realidad incluso parece hasta un poco mejor cuando los pacientes discontinúan por eventos adversos relacionados a lo inmunológico. Y eso tal vez, la explicación, es que primero, estos pacientes, cuando uno ya alcanzó un determinado tiempo de inmunización, probablemente no necesitaría seguir con el tratamiento. Porque cuando ustedes inmunizan una vez contra esos antígenos, y salvo que aparezcan neoantígenos, no va a aparecer resistencia. Pero bueno, por el momento los pacientes lo siguen tratando, y en realidad, como ustedes ven, estos pacientes cuando suspendieron no tuvieron una diferencia. Y respecto a la expresión de PD-L1 parecería tener algún valor predictivo. Pero ese algún valor predictivo no significaría no darle a un paciente con PD-L1 negativo. Es decir, un tumor renal no se le pide PD-L1. Porque fíjense ustedes, que pese a que el PD-L1 pueda ser menor de 1, ustedes igual tienen una tasa de respuesta del 37%, que sigue siendo superior al 28% del sunitinib. Claro, a más alto es el PD-L1, mayor es la tasa de respuesta. 58% versus 22% para el sunitinib. Mayor es la tasa de respuesta, pero por otra parte, eso es porque la respuesta va a ser además duradera. Y más duradera, por eso uno trata de conseguir la mayor respuesta posible, y es mucho mayor que el 25% que uno obtenía con el nivo solo, si bien esto no es un estudio que compare las dos cosas. Fíjense, un PD-L1 menor de 1%, sin duda con uno mayor o igual del 1%, ustedes tienen una diferencia entre los dos, pero nadie todavía ha convalidado claramente esto como que tiene que ser PD-L1 positivo, porque fíjense, menor del 1% tienen, de cualquier manera, una sobrevida global media no alcanzada, y con al igual que con PD-L1 mayor o igual del 1%. Es mayor
no deja de ser significativa, estadísticamente significativa. Por supuesto, más significancia cuanto más PDL1 expresa. ¿Deberíamos continuar utilizando nivolumab como monoterapia? Y probablemente, idealmente no, porque la combinación parece ser superior, si bien no comparada directamente a la monoterapia, incluso en pacientes previamente tratados. Nivo, pues puedo pasar el chivo, el 28 voy a hablar de las terapias duales, o sea, de sumar anti-CTLA4 o un anti-PD1 o un anti-PDL1, y su beneficio a lo largo de muchos tumores, no solo de los tumores renales, de melanoma, tumores renales, tumores con inestabilidad microsatelital, etc. Este es un estudio que es el CheckMate 16, que es un estudio de Nivo más IPI en fase 1, ¿sí? Probando en realidad dos secuencias de dosis diferentes, dos tipos de pacientes diferentes. Estos son pacientes previamente tratados y pacientes vírgenes de tratamiento. Fíjense que en el esquema 3.1, en los pacientes previamente tratados tienen una respuesta importante, incluso mayor que en los de los pacientes vírgenes de tratamiento en este estudio de fase 1. 13,6% de respuestas completas versus 8% de respuestas completas. No es así cuando se usa Nivo 1, IPI3 en el estilo que se usa en melanoma. Y esto es tal vez lo más importante, ¿no? Salvo, uno se pregunta que la estrategia secuencial sea exitosa. Esto es, digamos, el approach, este es el TITAN, el estudio TITAN, que es el Tailored Immunotherapy Approach with Nivolumab in Renal Cell Carcinoma. Y ustedes pueden ver en este estudio que lo que hacen es meter pacientes con componentes de células claras, no tratados o pretratados con un TKI previos, ¿sí? Enfermedad medible, etc. Lo inducen con Nivo, ¿sí? Cada 2 semanas por 8 dosis, los estratifican en primera versus segunda línea, y en los grupos de riesgo, los pacientes que hacen respuesta completa parcial los dejan con Nivo de mantenimiento. Y los pacientes que hacen enfermedad estable o progresión de enfermedad, suben la apuesta, le dan un boost de IPI, hacen Nivo-IPI. Si hacen progresión de enfermedad y el mantenimiento con Nivo, hacen exactamente lo mismo. Si tienen respuesta completa o parcial, van a mantenimiento con Nivo. Si tienen enfermedad estable o progresión de enfermedad, le hacen otro boost más y tratan de llevarlo todo el tiempo a la respuesta completa. Veremos. Yo, en lo personal, pienso que este es el esquema más racional. O sea que uno tiene que reforzar la lectura, porque lo que sucede acá es que aparecen neoantígenos. ¿Y qué de combinar con un inhibidor de la angiogénesis? Bueno, para eso ustedes tienen, el Nivo más IPI es el CheckMate 214. Esto ya lo vimos, digamos. Como ustedes ven en los pacientes de pronóstico intermedio, ¿sí? Esto es Pembro más axitinib, esta es la distribución de pacientes de pronóstico favorable, tienen más pacientes de pronóstico intermedio también. Lo mismo que el estudio es el Keynote 426, el Javelin 101, es el que combina avelumab con axitinib. Y tiene una expresión de PD1 mayor de 1%, el estudio de Pembro más axitinib y el de avelumab más axitinib en 2/3 partes de los pacientes. Esta es la primera línea. En primera línea, como ustedes ven, la tasa de respuesta con Pembro más axitinib, 59.3%, 51.4% con avelumab más axitinib, pero más respuestas completas en el grupo que hace el combo con ipilimumab. Es interesante este comparativo, menos respuestas completas en el grupo que hace pembrolizumab combinado con axitinib o avelumab con axitinib. Y los beneficios en sobrevida global, básicamente, es respectivamente para Nivo-IPI, Pembro-AXI y avelumab-AXI, es 32% de disminución del riesgo de muerte, 47% de disminución del riesgo de muerte y 22% de disminución del riesgo de muerte para avelumab-axitinib. Es decir, acá ya tenemos 3 esquemas que le ganan al sunitinib, o sea, tenemos 3-0, y si consideramos la presentación en ESMO del año pasado del cabozantinib más nivolumab, veremos que es un estudio también altamente positivo, y en ese estudio es el cuarto que demuestra beneficios sobre el sunitinib en estos pacientes. Y la razón racional para combinar esto es que, bueno, ya sabemos que la sobreexpresión de VEGF
inactiva el gen supresor VHL, que estas alteraciones de VHL ocurren en las formas hereditarias, como vienen en la mayoría de las formas esporádicas, en 75%, y si uno inhibe el VHL, eso lleva a la acumulación de GIF1, esto ya lo vimos, y el GIF1 alfa induce la producción de VEGF y PDGF. Entonces, ¿cuál es el efecto del VEGF en el microambiente tumoral? Bueno, ya lo vimos, esto aumento, digamos, anormal crecimiento de los vasos, hipoxia, disminución de la infiltración por células inmunes y drogas citotóxicas e intravasación y depósito de las células. Y la supresión inmune, inhibición de los linfocitos T citotóxicos sobre células dendríticas, reclutamiento y proliferación de células inmunosupresivas, Treg, células stem cell derivadas mieloides, etc., macrófagos de tipo TAM2, y aumento de la expresión de receptores inhibitorios, PD1, TIM3, LAC3 o CTLA4. Y entonces, ¿cuál es la complementariedad? Bueno, la actividad de los inhibidores de tirosina quinasa anti-VEGF es normalizar la vasculatura, aumenta la infiltración inmune, mejora la liberación, la biodisponibilidad de las drogas en el tumor, producen estimulación inmune y producen reactivación de los linfocitos T, revirtiendo la señal PDL1-PD1. ¿Por qué se seleccionó axitinib para estos estudios? Bueno, porque demostró mucha eficacia en la segunda línea, ¿sí? Una tasa global de respuestas de casi el 20% y una sobrevida global mediana de 20.1 un mes. Como ustedes ven, es un perfil de toxicidad manejable y es un inhibidor altamente selectivo y potente del VEGFR. Cuando uno lo compara con la concentración inhibitoria para el target de los inhibidores de tirosina quinasa, es 0.1 y 0.2 para el VEGFR y 0.1 a 0.3 para los tres miembros de la familia VEGFR, y fíjense acá que es mayor para el pazopanib, mayor para el sunitinib, la concentración necesaria, y mayor también para el sorafenib. Por eso se eligió básicamente el axitinib. Este es el estudio de fase 3, este es el Keynote 426, ¿sí? Paciente estadio 4, sin tratamiento previo, células claras, Pembro 200 cada 3 semanas hasta 35 ciclos, axitinib 5 miligramos 2 veces por día por boca versus sunitinib 50 miligramos en el esquema tradicional. Y la curva en cascada habla más de lo que yo pueda decir. Fíjense lo que son las respuestas en pembro axitinib, son muy poquitos los pacientes que no responden, y fíjense la profundidad de la respuesta, que es menor, además del número de pacientes que responden en el grupo de sunitinib. Y cuando uno ve la sobrevida libre de progresión, digamos, hay una diferencia de 19 y 6% en 24 meses, y los pacientes que están libres de un tratamiento de segunda línea, como ustedes ven, a 24 meses es considerablemente mayor. Y existe un beneficio observado independientemente de los grupos de riesgo, y esto es lo importante. O sea, aún en los de riesgo favorable, la tasa de respuesta global es 66.7% versus 49.6%, a diferencia de lo que uno ve en ipinivo, pero esto se entiende porque ustedes están inhibiendo la angiogénesis, y recuerden que al inhibir la angiogénesis, ustedes bloquean también los que tienen predominio de patrón mutacional angiogénico. Y en los de riesgo intermedio y pobre esto es mucho más marcado, 55.8 versus 29.5%. La sobrevida global a 12 meses ya muestra una diferencia, globalmente 89.9 a 78.3, todavía a esa altura no es diferente en los de riesgo favorable, pero estos son pacientes que viven más, pero igual tiene una reducción del riesgo de muerte del 36%, y esto es mucho más marcado, un 48%, cuando uno toma el grupo de riesgo intermedio. Esto solo a 12 meses ya se notaba la diferencia. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Estos son los pacientes, esta es la misma tabla dividida comparando el Keynote 426 con el Checkmate 214. La verdad que la tasa de respuestas globales pareció mucho más manifiesta
en el estudio pembrolizumab que en el estudio de Ipi/Nivo, como ya lo habíamos mencionado previamente. Y, y respecto a la tasa de respuesta de los grupos de riesgo intermedio y pobre, está más cerca de lo que uno ve con el Ipi/Nivo, que ve 42% de respuestas globales y 55.8% de respuestas en Axi/Pembro. O sea que si uno tiene un paciente de riesgo intermedio pobre, es más o menos lo mismo tratarlo con cualquiera de estos esquemas. Si es de riesgo pobre, uno puede utilizar predominantemente el axitinib, la combinación axitinib-pembro. Y esto es lo más interesante de todos. Los tumores sarcomatoides, que siempre fueron un dolor de cabeza, bueno, en todos estos estudios tuvieron una tasa de respuesta inédita, mucho mayor a veces que el de células claras. Fíjense, Keynote 426, 59% de respuestas, 12% de respuestas completas, Checkmate 214, 57% de respuestas, 18% de respuestas completas. Y en el InMotion 151, 49% de respuestas, 10% de respuestas completas. Es decir, que fíjense ustedes que en los tumores sarcomatoides uno no debería tener dudas de hacer la combinación porque sabe que logra un resultado muy pobre con otras terapéuticas. Entonces, uno diría que la inmunoterapia de combinación debería ser el nuevo estándar en la línea frontal para todos los pacientes con carcinoma renal metastásico, que se puede obtener profundas respuestas en un subset de pacientes y que la presencia de la diferenciación sarcomatoide está asociada con una mejor evolución de las terapias de combinación. Es decir, si uno ve, digamos, cuál fue el landscape del 2005 al 2014, la primera línea sunitinib, pazopanib o tensirólimus, y la segunda línea axitinib, everolimus o sorafenib. Del 2015 al 2020 se agregó básicamente en la primera línea, se comienzan a agregar nivo, ipi, pembro, axi y avelumab, axitinib, al cabozantinib y al tivosanib. La discusión en la adjuvancia es utilizar sunitinib o no. Y en segunda línea, el nivolumab, el cabozantinib y el lenvatinib más el everolimus. Y todos estos estudios que están en progreso, por ahora, nos muestran un éxito de 6-0 sobre el sunitinib. O sea que las aprobaciones y las terapias promisorias, digamos, en un futuro, en nuestro país están aprobados avelumab, axitinib, Ipi/Nivo y los tres esquemas que vimos, y pembrolizumab, axitinib para la primera línea, pero es una gran pelea imponerla frente a los inhibidores de la tirosinquinasa. Si uno utilizó inhibidores de la tirosinquinasa en primera línea, debería utilizar nivolumab en segunda y redesafiar al paciente con inhibidores de tirosinquinasa o con inhibidores mTOR en una tercera línea eventualmente. Bueno, esto es el landscape, esto es un repaso del cuadro, lo vamos a pasar, y es interesante ver cómo se pueden utilizar eventualmente factores predictivos prospectivamente, ¿no? Este es un estudio que lo que hace es tomar el cáncer metastásico previamente no tratado. Esas muestras le pueden permitir determinar a qué grupo molecular pertenecen, determinar el grupo molecular. Acuérdense ustedes que están divididos en 1, 2, 3 y 4. El 4 es el que más está relacionado con la inmunidad, a ese darle Ipi/Nivo. El 3, que está más relacionado con la angiogénesis, a ese darle inhibidor de tirosinquinasa. Y al grupo 2, darle Ipi/Nivo, y al grupo 1, dividirlo en Ipi/Nivo versus Nivo solo, digamos. Y este estudio va a dar seguramente respuesta si tenemos un biomarcador efectivo. Es más barato hacer una plataforma molecular que tener que pagar estos fármacos. Y estas son las perspectivas futuras, ¿no? Ya vimos pembro-axitinib, la ventaja sobre el sunitinib. Las CAR T-cells, en realidad esto está muy inmaduro todavía, es algo que está haciéndose en ratones, o sea que todavía no puede proyectarse a los humanos. Los resultados parecen promisorios, pero utilizar CAR T-cell y células natural killer todavía es muy temprano, que esto sería terapia celular adoptiva. Y después sí, lo que sí está avanzando son las vacunas de células dendríticas. Tenemos el ilixadencel, pero son células dendríticas alogeneicas, es decir, de otro individuo. Si ahora van a ver cómo actúan.
más sunitinib es un fase 2, y en ese fase 2 uno ya está viendo un 11% de respuestas versus 4% solo con sunitinib, y una sobrevida mediana no alcanzada versus 25 meses del sunitinib. Interesante. Y después está el Intuvax, que es la misma metodología, se inyectan células dendríticas de otra persona. ¿Esto qué hace? Induce una respuesta inflamatoria, recluta células del sistema inmune, produce activación de las células del sistema inmune, hay la selección dentro de las células T citotóxicas cuando está la presentación antigénica y, por supuesto, todos los mecanismos para matar las células tumorales. Y es interesante porque los grupos CD8 con alta concentración de CD8 tienen, en principio, mayor respuesta, y este es otro de los parámetros que eventualmente uno podría medir para saber cómo trata a estos pacientes. Fíjense entonces en el Intuvax, es un estudio muy chiquito todavía, pero la sobrevida global mejora y los pacientes continúan en respuesta un largo tiempo después. Y después tenemos como punto final ver qué es lo que pasa con la microbiota. Todos los estudios de microbiota vienen pisando muy fuerte. Sabemos que la composición de las heces tiene un rol muy importante en la terapia antitumoral en los ratones, ¿sí? Difiere entre los respondedores y no respondedores a la inmunoterapia, a tratamientos inmunológicos. Son distintos tipos de floras en los dos, así que es importante enriquecer la flora, y en este están los trasplantes de materia fecal. Sí, el trasplante de materia fecal mejora la eficacia, esto también es en ratones, pero está empezando a trabajarse, se está trabajando en humanos desde hace unos años. Y esta es una cosa muy importante, modificar las heces, el componente de microbiota con los antibióticos, impacta negativamente en los tratamientos inmunoncológicos. Esto ya se vio con melanoma, se ve con tumores renales, entonces son pacientes tratados con antibióticos, no tratados con antibióticos, y esto va a nuestra costumbre de darle antibióticos a los pacientes por cualquier cosa, ¿no? Y después está el rol de los alimentos. Hay estudios muy promisorios con los animales, con modelos animales de dietas cetogénicas like, pero todavía requieren de mucho tiempo de investigación. Bueno, en el adyuvante, habrá que ver si la inmunoterapia se volverá un nuevo estándar, hay que ver el timing de la inmunoterapia, si dar monoterapia o combinación, si considerar el PD1 o PDL1, la duración de la terapia, pero bueno, como decía Bernard Escudier cuando habló de esto en el 2018, que desafortunadamente lo está retirado cuando tengamos respuestas a esto, porque los estudios de adyuvancia tardan mucho tiempo en dar respuestas. Hay que contestar estas preguntas. ¿Son la inhibición del PD1 y PD1 equivalente? ¿Cuánto tiene que durar la terapia? ¿Tenemos que parar en los respondedores, por ahí los desean, 2 años o antes? Debemos tratar a los pacientes más allá de la progresión. Hemos visto en el 0,25 que los pacientes que seguían tratándose después de la progresión vivían más que los que no seguían tratándose. ¿Cuál es la mejor forma de dividir el tratamiento? ¿Y tiene sentido utilizar dosis planas como está de moda ahora? ¿Podemos utilizar esteroides para disminuir la toxicidad de entrada? Y después hay que encontrar la mejor terapia después de la terapia inmunoncológica, ¿no? Hacer TKA después de la combinación inmunoncología-oncología. ¿Qué hacer después de la combinación cuando uno quemó todas las naves después de la combinación inmunoncología-TKA? ¿Y cuál va a ser el rol de los nuevos inhibidores de checkpoint inmunes? Porque miren cuál es el panorama de desarrollo hoy por hoy de anti-TIM3, de anti-LAC3. Nosotros estamos trabajando en algunos de estos protocolos. Por ejemplo, el bloqueo LAC3 combinado con el bloqueo PD1 da una mayor tasa de respuestas que utilizar el anti-PD1 solo. Y después está la interleuquina 10, que parece otro target muy interesante, sinergiza con el PD1, ¿sí? Tiene una actividad sumamente provisoria. Fíjense en el modelo murino la inhibición importante que tiene el agregar interleuquina 10 pegilada al anti-PD1. Fíjense qué promisoria la actividad en esta curva en araña, o en espagueti, que son las dos maneras que se denominan. Fíjense qué cantidad de pacientes continúan en respuesta y han respondido positivamente. Entonces, como conclusión, la inmunoterapia ha traído un claro beneficio en aquellos tumores que tienen sensibilidad a la misma. Depende, por supuesto, de la antigenicidad y el microambiente tumoral. Los tratamientos duales han incrementado la tasa de respuestas y durabilidad de las mismas. Los pacientes que sostienen la respuesta, como dijimos
que responden sostienen la respuesta, como mostré en las gráficas, eso es la memoria del sistema inmune, y algunos subgrupos que no responden a monodroga podrían beneficiarse de ponerle tratamiento dual. Tiene más toxicidad que la monodroga, es variable según las dosis utilizadas, pero sigue siendo manejable y si el tratamiento se suspende, no impactaría en el resultado final como he mostrado. Y el último slide nos muestra que la inmunoterapia revolucionó el tratamiento del carcinoma renal de células claras, permitió generar nuevas combinaciones capaces de mejorar la sobrevida de pacientes con mal pronóstico. La existencia de firmas moleculares asociadas a angiogénesis mieloide o inmunológica tiene valor predictivo, va a haber que hacer un abordaje racional de esto para elegir la terapia más efectiva. Hay que estudiar el cambio en la expresión de programas génicos, porque si uno hace un tratamiento, por ahí uno selecciona un patrón genético versus el otro, para saber cómo proceder en la siguiente línea de tratamiento, y la transferencia celular todavía está muy verde, pero es muy interesante, y las células genéticas halogénicas parecerían ser una alternativa más real. Les ahorré solo unos segundos, les pido una disculpa y muchísimas gracias. Voy a sacar, listo. Ahí estamos de vuelta todos. Acá estamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Impresionante, muchas gracias, Carlos. Muy didáctico, muy rica tu presentación. Creo que Diego tiene algunas preguntas para plantearnos. Bueno, Carlos, no me arrepiento de lo que dije previo, que la charla fue excelente. Algunas preguntas, algunas de la audiencia. La primera es simplemente también para repasar un poco la charla y para marcar un poco los puntos más interesantes o importantes. Una de las preguntas es, en primera línea, aparte de los subgrupos de riesgo, ¿qué otros elementos considerás para elegir la inmunoterapia en primera línea? ¿Cuál de los modelos que tú mostraste bien sería lo indicado para qué características del paciente o de la enfermedad o características moleculares te pueden definir hacia un lado o hacia el otro? Claro, ¿qué no voy a elegir para hacer terapia? O sea, primero, hay un subgrupo de pacientes en cáncer renal que es clásico, que es el subgrupo de pacientes que uno espera, que son esos pacientes que son de muy lenta evolución, que tienen una enfermedad pausa y metastásica, y que en realidad que van creciendo muy lentamente. Como vos sabés, hay un pequeño subgrupo que uno prefiere esperarlo para empezar a tratarlo. Ahora, ese esperarlo para empezar a tratarlo, ¿tendrá sentido hoy por hoy? Porque es un subgrupo de pacientes que biológicamente por ahí viven 4 años sin modificar demasiado. A ver, a ustedes les ha pasado. Paciente que aparece con 2 nodulitos pulmonares y se lo saca. ¿Uno está autorizado a tratarlo en forma adyuvante con esto? Y la verdad que no. O sea, no por ahora, digamos. Si uno toma la experiencia de melanoma de los pacientes resecados 4A en adyuvancia con nivolumab, diría, uy, puede ser que funcione. Pero te da mucho miedo estar liquidando con toxicidad a un paciente que va muy lento. Ese es un grupo de pacientes que yo pensaría ni siquiera tratar, ni con un antiangiogénico. Después está el grupo de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Esos están excluidos, en principio. O sea, no es que estén excluidos 100%. Algunos yo le pregunté a Mario Girol por los principios de los anti-CTLA4 en un congreso en Argentina que me tocó ser su chairman. Pregunté, decime, si vos tenés un paciente con melanoma metastásico y tiene una enfermedad autoinmune, ¿lo tratás igual? Y él me dijo, mirá, si es melanoma metastásico, se va a morir del melanoma metastásico una mediana de 6.4 meses. O sea que yo me juego, lo trato y después veo, eventualmente lo suspendo y lo vuelvo inmune. Dijo, pero yo he tratado pacientes jóvenes con lupus, eritematoso sistémico, con LES. O sea que en realidad debería. Pero básicamente, en principio, si te tiene alternativa el antiangiogénico, no lo vas a tratar con terapia a un paciente que tiene una enfermedad autoinmune. Y después hay que ver pacientes, hay que ver la fragilidad de los pacientes, ¿no es cierto? Porque hay pacientes dañosos, viste, que no es que no tengan toxicidad, tienen toxicidad pesada. Y la otra indicación para no tratarlos con inmunoterapia es que no sea en un centro especializado. ¿Sí? O sea, perdón, no tengo nada contra la medicina rural, al contrario, soy un amante de eso. De hecho, me estoy haciendo una casa en Uspallata, que no sé si ustedes conocen, está a 2.200 metros de altura al lado de la cordillera. O sea, me encantaría ser médico rural. Pero hay mujeres que son de estupidez que a la semana siguiente voy a querer ser el presidente del Fomento de Uspallata, director del colegio secundario, pero eso es otra historia.
La realidad es que si el centro no tiene la complejidad y no está acostumbrado a manejar toxicidad inmunológica, y lo pensaría. Por eso también pacientes que no tengan adherencia, pacientes que vos no puedas controlar, porque eso nos pasa a todos en Latinoamérica. Viven en el interior, en medio del campo, y además, viste, esos tipos los tenés que tener a la vista, porque todas las toxicidades inmunológicas se resuelven casi el 100% de las veces, pero tienen dos consignas: agarrarlas temprano, o sea, sospecharlas y conocerlas, y segundo, que el paciente esté bien educado para consultar apenas tenga alguno de esos síntomas, aunque parezca una pavada. Señora, ¿a su marido le cambió el carácter en los últimos tiempos? La esposa te dice, sí, tiene un carácter podrido. No, yo no digo de siempre, o sea, en los últimos tiempos le cambió el carácter. Sí, bueno, por ahí tiene insuficiencia hipofisaria, ¿eh? Y eso puede ser una toxicidad grave si yo no la detecto. Me siento muy cansado. Bueno, usted sabe que astenia es una de las cosas que uno puede tener. No, pero estoy muy cansado, me duelen todos los músculos, no puedo ni moverme. Ojo, por ahí tiene una adrenalitis. Y en realidad, si vos la agarrás así de entrada, listo, la barajás en el aire, le das terapia de reemplazo y listo. Si no, lo vas a tener en terapia intensiva o muerto. Son muy poco frecuentes, pero hay que conocerlas. O sea, ¿se entiende cuáles serían las que yo te digo? Después, totalmente. Y si tenés que elegir entre una y otra, entre nivo-ipi, pembrolizumab, avelumab, ¿cuál sería el...? A los bajos grados, definitivamente, buen pronóstico, perdón, no bajo grado, definitivamente no elegiría, o sea, no elegiría ipinivo, claramente. Claramente, eso es el territorio del sunitinib. Y los demás sirven en bajo grado, pero en todo caso, si yo tengo la frazada corta, son pacientes que voy a poder probablemente sostener más con sunitinib, ¿no es cierto? O sea, la diferencia no va a ser tan grande en esos bajos grados, si tengo la frazada corta. O sea, tengo una frazada corta, ¿viste? Tengo una cama de terapia y 2 pacientes para la cama de terapia. Esas circunstancias que estamos viviendo con el COVID, bueno, lo mismo, yo diría, bueno, al de bajo grado le voy pisando el freno con esto, y cuando avance la enfermedad utilizaré nivo en segunda línea, para darte un ejemplo, y voy a rescatar algunos. Pero los de pronóstico intermedio y pobre, en realidad el beneficio es demasiado claro. Otra pregunta que te hago. Y los pacientes que reciben en primera línea inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, recibió pembro más axitinib. ¿Es correcto en segunda línea cambiar el tipo de inmunoterapia, por ejemplo, darle nivo? Eso es lo que está, eso es lo que está tratando de contestar algunos de los estudios que yo mostré. O sea, están tratando de contestar si hacer una forma intermitente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Eso es con ipinivo que lo están tratando de mostrar, pero tendrías que hacer 2 cosas. Uno, demostrar primero que hacer intercalar, o sea, que subir la apuesta, hacer un boost y volver, hacer un boost y volver, te sirve. Si demostrás eso, la respuesta sea sí, no está demostrado en este momento. Y la otra cosa interesante sería lo que yo mostré, por eso perdón que los castigué tanto con biología, pero me pareció que entender la biología podía implicar entender así cómo uno se podía orientar y por qué tenía determinado tipo de respuestas, para ayudarlo a pensar con el paciente individual. Como yo digo, la mejor terapéutica y la que más conserve el arte es tratar la enfermedad en ese paciente, no como la trataría uno en todo el grupo de pacientes. Y es poder determinar si son CSR1, CSR2, CSR3, CSR4, o sea, si eso el Taylor lo contesta, digamos, te va a decir, bueno, el Taylor te va a decir, bueno, sí, a ver, estos pacientes, el Titan, estos pacientes van a andar bien con esto, estos van a andar bien con esto, estos van a andar bien. Ese sería el ideal. Sabemos que PDL1 no nos sirve. Sabemos que TMB tampoco nos sirve. Pero las firmas moleculares sí. Uno dice, sí, pero las firmas moleculares son tan difíciles. Mirá, es más barato mandar a hacerlas a Estados Unidos que pagar 2 meses de tratamiento. Lo que pasa es que para poder hacer eso, tenés que terminar de validar el biomarcador. Pero si eso se valida, eso es un golazo. Porque ustedes vieron que en todas las curvas hay un grupito de pacientes al principio de la curva que andan mal. No importa lo que le des. Sunitinib, inmunoterapia, ese pedacito que anda mal es el que más me preocupa. Como digo yo, a mí no me preocupan los que andan bien, me ponen contento. Total, esos ya andan bien. Me preocupan los que no andan. Me pregunto, ¿por qué no andan? Y eso es más largo. Tengo otra charla muy tan dura como esta, si quieren,
que es mecanismos de resistencia a la inmunoterapia en melanoma. Dos preguntas más, Carlos. Una es, en pacientes que vienen recibiendo nivolumab y progresan, ¿es correcto si yo le agrego el cabozantinib al nivolumab, mantengo el nivolumab y le agrego el inhibidor tirosina quinasa? Yo haría eso. Si vos me Claro. preguntás, ¿los trabajos están hechos de esa manera? La respuesta es no. Pero yo siempre digo lo mismo, es como cuando yo empiezo con nivo adyuvante en melanoma. Yo me especializo además mucho en inmunología, entonces estos son mis tumores estrella, digamos, pero hago inmunología. Sí. La realidad es que cuando yo lo tengo con nivo al paciente y el nivo bajo nivo progresó, o progresa después de haber terminado la adyuvancia con nivo, les meto ipinivo. Si me lo aceptan, les meto ipinivo. Generalmente, después de muchas explicaciones, logro que lo acepten y he visto respuestas, definitivamente, porque el mecanismo de resistencia está en el punto. No, y ahí en melanoma hay algunos trabajos, ¿no?, que lo demuestran. Sí. Pero en riñón no está tan claro, ¿no?, desde el punto de vista de la evidencia. No, definitivamente no. Pero sí si de la lógica, ¿no? Claro, si uno es coherente, ¿por qué va a ser diferente? Una de las cosas que yo digo que tiene la inmunoterapia es que democratizó los tumores. Cuando los tumores son calientes, como ustedes saben, los tumores se van de caliente a frío y son los que tienen abundante presencia de PDL1, marginal presencia, como el melanoma, marginal presencia del PDL1 como el cáncer de colon, y son desérticos como el páncreas, que pasó a ser nuestra deuda más importante. Totalmente. Melanoma y pulmón, que ya los resolvemos mucho mejor. Pero sí, sin duda, yo estoy con vos. O sea, yo creo que todas las... Es más, mi idea, pero esto es Disneylandia, o sea, mi idea es que los pacientes vos los estudiás de entrada molecularmente. Entendés qué su grupo molecular es. Los empezás a tratar según el mejor grupo. Cuando progresan, los biopsio de vuelta. Y le vuelvo a hacer el perfil molecular. Porque lo que uno tiene que entender es que estos nuevos cambios de paradigma son todos dinámicos. Si yo tengo un driver, un blanco molecular específico driver, va a ser un driver por un tiempo, hasta que yo lo bloquee. Después algunos de los passengers van a tomar el volante. Y vos tenés que saber cuál fue. Eso pasó en cáncer de pulmón con la T790M, por ejemplo. Y entonces vos haces un manejo mucho más racional. Haces un manejo realmente personalizado. Todo el mundo dice, pero eso sería muy complejo. Es siempre más barato que darle una medicación que no sirve. Siempre. Y le ahorras un montón de pacientes un tratamiento que no le va a servir. La última pregunta, Carlos. Esto Diego, dame un segundo que tengo una pregunta acá, antes que me olvide, de la doctora Ferrero. ¿Cuándo retomaría el tratamiento con nivo después de una insuficiencia suprarrenal? Cuando la insuficiencia suprarrenal está bien compensada, yo puedo retomar el tratamiento con nivo una vez. Bueno, esa es la importancia que yo decía de los grupos interdisciplinarios. Trabajar con los endocrinólogos, por ejemplo. Y la verdad que la bandera te la tiene que bajar el endocrinólogo, porque es él el que viene balanceando y que sabe cuándo lo tiene en una dosis nada más que suplementaria. De cualquier manera, yo me preguntaría si retomarlo. Porque vos fíjate que los que interrumpieron el tratamiento no les fue peor que los que no lo interrumpieron. Hasta les fue un poco mejor. Y mi tendencia es a no retomarlo. Los retomo si recaen, porque ya no tengo nada que perder. Y en realidad, como son neoantígenos, es más lógico entrar por pulsos cuando los pacientes recaen que dárselo de forma continua. Porque yo te pregunto, ¿uno se vacuna contra la viruela todos los años? No. Contra ninguna. La lógica inmunobiológica te dice que vos no tenés que revacunar a la gente. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué revacunaríamos contra el COVID o contra cualquier otro virus respiratorio, contra el de la influenza? Bueno, esos mutan. Entonces tenés neoantígenos. Entonces tenés que volver a vacunar. Pero en los tumores no es tan fácil que se formen neoantígenos como en los virus. El principio es el mismo, es la misma inmunidad, es inmunidad adquirida. Pero la realidad es que la inmunidad adquirida, ¿qué tiene? ¿Qué mencioné yo un montón de veces durante esta charla? Memoria. Memoria. Entonces, a eso es a lo que hay que darle bola. Entonces, yo les paro y si el paciente vuelve a recaer, los reinduzco. ¿Y sabes qué? Tengo respuestas. La prueba la hizo hace muchos años Caroline Robert
cuando los pacientes con melanoma metastásico les cortó a los 2 años cuando estaban en respuesta completa, que es lo que hace que sepamos que lo podemos tratar menos tiempo a los pacientes, y al pequeño porcentaje, 3% de los pacientes que recayeron con respuesta completa, los reindujo a todos de vuelta en el KEYNOTE-006 con pembrolizumab. La mayoría de los pacientes respondieron. Ups. Lo otro es en ese momento tomar y fijarse cuál es el mecanismo de resistencia y trabajar sobre él. Por ejemplo, ¿tiene aumento en la expresión de galectina 1, como viene demostrando Gabriel Rabinovich? Digamos, dice, ok, ¿tiene aumento de la expresión de galectina 1? Bueno, yo tengo 2 anticuerpos antigalectina. Se los doy y después los reinduzco con nivolumab. Bueno, en eso estamos trabajando. Estamos justo en la etapa translacional. La última pregunta mía, Carlos. Esto que vos hablabas en relación a la importancia de la antigenicidad de los tumores, ¿no? Y cómo responde eso a la inmunoterapia. ¿Tenés alguna experiencia en relación al uso de la radioterapia como un elemento para aumentar la antigenicidad? Si tenemos tiempo, te voy a decir cuál es el principio y les voy a contar una anécdota de muy al principio de la inmunoterapia. La primera fue, lo primero es que sí, el efecto abscopal es un elemento real por varias razones. Primero, porque produce en el tumor muerte celular inmunogénica. Es decir, un tipo de muerte celular que produce una gran liberación antigénica y por lo tanto estimula el sistema inmune. Ese es el efecto abscopal. No importa que mate el tumor allá, digamos, que lo mate en Brasil y yo esté en Uruguay. O sea, porque en Brasil se produce la reacción inmune y viaja a todo el cuerpo, que ese es el ciclo inmunológico. O sea que la respuesta es sí, radioterapia debería sumar. Hay un montón de estudios ongoing de eso. Y la anécdota es que cuando el ipilimumab, el anti-CTLA-4, recién aparecía, y fue, si no me equivoco, el 21 de agosto, en el New England Journal of Medicine, el 21 de agosto del 2011, que se publicaron los resultados mostrando el primer, que demostró beneficio en la sobrevida global tratando melanoma metastásico, apareció el estudio de acceso expandido. Yo participé de ese estudio de acceso expandido de ipilimumab. Entonces, viene un paciente mío que estaba perfecto, me vino a traer estudios de control con un melanoma, y cuando me trae las tomografías las levanto para verlas y tenía metástasis hepáticas, esplénicas y pulmonares, asintomático. Cuando se lo dije en ese momento, lo agarró un fenómeno vasovagal, se desmayó, lo tuve que acostar en la camilla, porque el tipo estaba asintomático. Le dije, bueno, no hay problema, tengo el protocolo de acceso expandido de ipilimumab, pero antes te tengo que hacer una resonancia de cerebro. Minado de metástasis asintomática del cerebro. Dije, bueno, no puedes entrar en el protocolo porque vamos a hacer, te vamos a irradiar. Si logramos controlar la enfermedad cerebral y dejarte sin corticoides con enfermedad cerebral controlada, te metemos en el protocolo porque está aceptado el acceso expandido. Bueno, es una respuesta parcial de todas las metástasis cerebrales, pero parcial nada más. Como suele suceder en melanoma, un melanoma con muchas metástasis cerebrales en distintos sitios en el tronco no te hacen respuesta completa. Lo metí en el protocolo DIPI. A los 2 meses tenía respuesta parcial sistémica. Las lesiones cerebrales habían desaparecido. Claro, dije, wow, ¿no? Bueno, ya van a volver. No volvieron en toda la evolución de la enfermedad. Y hoy sabemos que es así, porque ya hay varios estudios hechos en melanoma, donde están tratados los pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas y tienen más tasa de respuesta que la sistémica. Y ese es un dato muy interesante. Me pasó a mí. ¿Qué pasó? Ese paciente en un momento recayó en la columna, porque claro, yo le irradié el cráneo, pero no el canal medular, no era un medulloblastoma. ¿Qué pasó? Aparecieron lesiones en el canal medular, hice una compresión medular, me peleé con el neurocirujano para que lo descomprimiera. Decía, metástasis, melanoma, no sé, descomprimilo. Y después le mandé irradiar el sitio de descompresión. Bueno, se murió sin enfermedad en el sistema nervioso central. Se murió de enfermedad sistémica. Esa es la anécdota. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy bueno estuvo todo.